Mi nombre es Astrid Rivera Huerta y estamos en el podcast Archivo Criminal. El día de hoy estoy con Natalia Alberto Mendoza, Melanie Abril Montes Méndez, Fernanda Guzmán Arce, Tania Fernández. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso de una adolescente que fue asesinada por sus dos supuestas amigas, que también eran adolescentes entre 15 y 13 años. ¿Ustedes qué tienen por decirme de este tema? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que investigaron? Bueno, lo que yo puedo hablar sobre este tema es que me parece muy tonto el hecho de que las leyes en estos casos, siendo menores de edad, procedan como a no castigar a estas personas que cometen estos delitos solo por el simple hecho de ser menores de edad. Me parece que es muy, pues sí, o sea, no tendría sentido el hecho de que al tener cierta edad ya son muy conscientes de lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué no son castigados de la misma manera que una persona hace el mismo, por así decirlo, o sea, asesinar a una persona como fue en este caso? ¿Las demás qué piensan? ¿Qué opinan aparte de esto? Pues no también entraría mucho en la parte de que, pues, hasta qué grado las autoridades o las personas considerarán a una persona menor de edad, porque, pues, supuestamente a partir de una cierta edad, pues ya como que tienes conciencia y las cosas no las haces nada más por decir de qué está jugando, sino porque, pues, ya sabes lo que estás haciendo. Por eso sería muy, como que, como, no ilógico, pero, pues, o sea, hasta qué punto está siendo un menor de edad porque pues ya tiene conciencia de, ¿no? Bueno, para mí es una preocupación, ya que en México no se respeta a la familia como tal, ya que está sufriendo una pérdida y en las leyes no hay una justicia. Entonces sí es una falta de respeto hacia su memoria de Leila y que es muy preocupante en la forma en que este caso se está llevando y cómo sus supuestas amigas ya no se puede confiar en uno. Entonces, es, es un caso que se tiene que llevar más allá para que todos como personas y sociedad hagamos conciencia de con quién nos estamos juntando y cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones en las que nos estamos, ¿cómo se dirá? Metiendo, porque sinceramente a Leila la engañaron. Entonces, ya es algo muy feo y eso sería. También creo que protegen a los menores de edad las leyes porque el sistema de leyes está diseñado como para que, o sea, si los menores hacen un delito, pues los puedan como reinsertar a la sociedad, o sea, que si bien no pasan mucho tiempo en la cárcel, para que puedan darse cuenta de que hicieron algo mal. Pero pues al final siento que una persona que hizo esa clase de cosas no es como que vaya a cambiar mucho porque finalmente le quitó la vida a alguien. Entonces siento que en ese caso hay como un vacío en el sistema de leyes porque realmente no es como que mejore algo, sino que les da la oportunidad de volver a hacer algo mal. Yo Aparte, ¿Mm? es que aparte siento que, o sea, por ejemplo, las leyes protegen a los menores y buscan una manera como de volverlos a alinear, por así decirlo, pero pues es que también no podrían porque pues lo que pasa, o sea, si hicieron eso fue porque a lo mejor o lo vieron en algún lado y lo copiaron de la sociedad o fue por, no sé, por ideas de las personas, entonces pues no es como que sea muy, o sea, no tendría por qué como que según alinear, o sea, volver a integrarlos en la sociedad si la misma sociedad está haciendo que las personas hagan eso. Bueno, según lo que yo investigué y vi, fue que también la mamá de una de ellas, de la de 13 años, influyó mucho, o según lo que dicen, obviamente no está todo totalmente confirmado,
pero dicen más que nada porque incluso hubo burlas de la mamá de esta adolescente hacia la mamá de la víctima. Entonces yo creo que es, o sea, como que hay señales ahí de que cómo es que también los padres influyen mucho en al proteger a sus hijos, el cómo les dan a entender a los propios hijos que lo que hicieron no estuvo del todo mal, cuando obviamente es algo malo, es una vida al final y al cabo, ¿no? Entonces yo siento que pues también las leyes deberían también mm, estar conscientes de eso también. O sea, los padres que ya no son menores de edad, pues también tener esa conciencia de que algunos son cómplices por pues todas las señales que dan hacia pues la situación. Sí, justamente yo quería llegar a ese punto porque ¿cómo es que antes de que cometieran este delito, cómo es que los padres no se dieron cuenta de este tipo de conductas? O sea, ahí hay una falta de responsabilidad en los padres al no ver qué es lo que están consumiendo a lo mejor sus hijos en redes sociales, al ver, no sé, videos muy sobre este tipo, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que a lo mejor el algoritmo de las redes sociales es que pudieron llevarlos a cometer un acto tan cruel? Además, tenemos en cuenta que fueron sus propias amigas quienes la mataron, literalmente. Bueno, bueno, conforme lo que dijo Astrid, también es como que ha habido muchos casos en los que los mismos papás toman como de que, pues es que fue un accidente o fue jugando o es que están niños y no saben lo que hacen. O sea, los mismos papás están como que normalizando eso y es como que pues está mal porque al final de cuentas, sea la persona que sea, es una vida y si yo creo que si bueno, a la mamá de la niña con la que se está burlando de la mamá, pues yo creo que si a ella le pasa no estaría muy contenta, o sea, no estaría también de acuerdo y también estaría haciendo lo mismo que está haciendo la mamá de Leila, ¿no? Leila, sí. Algo más que puedan opinar acerca de esto, no solo sobre los padres, sino también adentrándonos en las leyes, que es algo muy importante, y cómo estas mismas están haciendo que no se haga justicia hacia la vida de una persona. Tal vez podría ser porque, por ejemplo, la pena que les pusieron a las dos adolescentes que hicieron esto fue pues muy corta, o sea, no fue como algo realmente justo para la magnitud del crimen que hicieron y pues sí debieron de darles algo que, o sea, si cometes como un crimen que un adulto podría hacer, deberías de tener un castigo como un adulto y no tanto como un adolescente, porque en el momento que como pasas esa línea de quitarle la vida a una persona es como algo muy grave. Bueno, yo siento que los que son de derecho deberían de evaluar más este caso para no solo darles una sanción poca, o sea, de pocos años, sino que como realmente dice Kenia, que deberían de evaluar esa magnitud en la cual ellas mataron a la joven y que al final de cuentas, no por ser menor de edad, significa que les deberían de dar menos años, sino al contrario, hacerlas que paguen por el crimen que ellas mismas cometieron y que realmente ellas ya tenían planeado cometer, no solamente fue porque, se me fue de las manos o no, ellas ya realmente tenían un plan, el cual era citarla, el mismo en su caso de una de ellas, y ellas actuaron según para darles una sorpresa y el cual ella ya sabían que iban a hacer y la mataron. O sea, al final de cuentas ahí quedó grabado en el video. También ellas solitas se echaron de cabeza porque al final ellas ya sabían qué era. Entonces hasta más para ¿cómo se dirá? La gente que sabe de derecho y todas esas leyes, es una evidencia mayor en la cual ellos pueden basarse y darles una sentencia más larga
y darles esa justicia a la familia de Leida. Sí, yo siento que también lo que dices del video es muy, mm, no redundante, pero un poco hipócrita, por así decirlo, porque dicen que al ser menores no están conscientes, pero estuvieron conscientes al grabar un video, al enseñarlo en un formato que pues es como casi, yo no, la verdad no he visto bien el video porque pues no, pero o sea, se ve los primeros 5 segundos como hasta se están riendo sabiendo que ya, o sea, saben ya lo que van a hacer, o sea, ya están conscientes, ya se están tipo celebrando antes de tiempo de que puedan hacer eso. Entonces, yo siento que eso también lo tuvieron que haber analizado pues, las personas a cargo de este caso y como tener esa conciencia de decir, se están burlando, o sea, fueron conscientes, lo grabaron, eh, o sea, lo mantuvieron, no fue como, o sea, seguía en sus teléfonos, yo creo, la verdad no he visto bien cómo fue eso, pero lo tenían. Sí, o sea, justamente se habla de que es que yo creo que a la edad que ellas tenían, yo creo que ya tenían la suficiente madurez como para porque lo hicieron, o sea, planearon un asesinato y estuvieron totalmente conscientes de cómo lo iban a hacer. Entonces, ¿por qué la ley asume que no tendrían la madurez como para no hacerlo? O sea, es muy irónico porque el hecho de que incluso lo grabaran es como, entonces, ¿por qué la ley no es justa? O sea, ¿por qué se hace ciega por ser simplemente menores de edad? Además, pues las personas que están investigando el caso o como que tratando de hacer justicia, ¿por qué no se han puesto también a pensar o a investigar que pues si no tenían algún tipo de trastornos o con qué afán lo hicieron? Porque pues eso ya, o sea, como dicen, ya estaba planeado. O sea, ¿qué, o sea, o con qué afán lo hicieron o qué pensaban para hacer eso de quitarle la vida a su supuesta amiga? Porque pues al final de cuentas pues te das cuenta de que no era cierto y a lo mejor, no sé, tenían un trastorno o por envidias o no sé, cosas así. Sí, yo siento que igual fue, según lo que investigué, lo que nos, bueno, investigué que dijo la mamá, fue que un día antes se habían peleado, creo que las amigas, porque una de ellas se había burlado de su tono de piel y ella junto a otra persona que es mayor de edad, se estaban burlando de ella y obviamente pues su mamá, pues como todas las personas a lo mejor cercanas a alguien, obviamente nos sentiríamos enojados porque le están haciendo eso a alguien que pues apreciamos, que queremos, ¿no? Entonces, pues obviamente habló con estas 2 personas y el día antes de su asesinato, pues fueron a su casa, hablaron y pues estaba tan molesta la niña, bueno, la adolescente, que le dijo: "Esto no se va a quedar así". Entonces, fue ya ahí desde ahí la amenaza y cómo es que una persona que fue Leila puede confiar tanto en alguien, porque al final todos tenemos amistades y confiamos en esas personas, y cómo es que por esa confianza pueden quitarte la vida. Bueno, siento que al final de cuentas esa no era la forma de resolver un conflicto entre ellas, porque al final de cuentas las tres se hacían un, una forma de discriminación y ya se reían entre ellas, entonces no era algo justo que se tenían que hacer entre ellas. Y al final de cuentas, en la forma en que las dos jóvenes la asesinaron, también tuvo una falta de empatía porque no pensaron más allá de las consecuencias en las que iba a tener una de ellas. Entonces, si no era la forma que tenían que llevar, sino dialogarlo y quedar resuelto o ahí terminar la amistad.
era la forma más sana que se podría hacer. También lo que dijo Astrid de la confianza, pues sí es importante, porque pues Leila confiaba en sus amigas y pues en que no le iban a hacer daño, pero pues al final ellos pues pasaron esa confianza y le hicieron daño, y era algo que ella pues nunca hubiera esperado, que se supone que si es alguien que te quiere y te aprecia, nunca te va a hacer. Bueno, ¿ustedes qué opinan sobre, o sea, aparte de este conflicto, qué opinan de otros conflictos que han sucedido y, o sea, cómo es que este conflicto se puede relacionar con esos de adolescentes, también de otros casos asesinando a otros adolescentes o incluso a personas que son mayores de edad? Yo supe del caso de una niña, creo que era como de 12 años, que pues fue asesinada por, creo que su vecino en el Estado de México, se llamaba Fátima. Y el feminicida, o sea, pues conocía a la víctima y pues sí también pasó eso de como no es que hubiera tanta confianza, pero por lo menos la niña no creía que fuera a pasar eso. Y pues también siento que sí es importante mencionarlo, porque pues igual la ley protegió al asesino, porque en ese momento, bueno, el feminicida, porque en ese momento él tenía 17 y creo que sí le dieron una pena como, pues la verdad, muy escasa. Entonces en ese caso siento que sí también debieron de haber hecho algo para que le dieran una sentencia que realmente ameritaba. Yo creo que en este tipo de casos la ley ya no debería tratar a los menores como niños o personas inmaduras, porque al final ellos están conscientes de que la muerte es permanente, o sea, pues, o sea, si matas a alguien, obviamente ya no va a regresar a la vida, ¿sabes? O sea, y el hecho de que saben cómo causar la muerte, creo que ya no se trata de un niño, o sea, yo no creo que un niño de 6 años se ponga a planificar un asesinato y lo haga, ¿sabes? O sea, yo creo que eso ya va más de, pues sí, o sea, ya no puedes referirte a ese tipo de personas como simplemente un niño o un infante, porque simplemente ya no tiene esa inmadurez o conciencia de pensar las cosas de esa manera. Además siento que tiene mucho que ver con bueno, de manera psicológica, porque también tiene mucho que ver de que a veces, o sea, a lo mejor pensamos que los chiquitos como de 6 años o de 10 cosas así, no van a hacer daño, pero pues aún así llegan a hacerlo. Y pues en este caso de los adolescentes, pues también, o sea, tiene que ver mucho con la manera en que se comportan, o sea, su lenguaje corporal y cómo se relacionan con las personas, porque al final de cuentas, pues quieran o no, hoy en día la sociedad está muy de que ya todo es posible, o sea, de que incluso niños de 6 años quieran hacerles daños a sus hermanitos o incluso a sus papás, o sea. Sí, al final yo siento que mm, pues también en el entorno en el que están, también puede depender mucho de sus acciones y cómo mm, también lo que ven, o sea, no simplemente a lo mejor su familia o así, sino también todo lo que ya hay en el internet, que pues son cosas muy fuertes, la verdad, o a lo mejor de lo que yo he visto casos, a veces son cosas tan fuertes que es como la gente a veces ya no tiene tanto esa empatía por alguien. O sea, ya es más como, no, pues un asesinato más y ya, y es como de, no, pues tenemos también que pensar, tener esa empatía o esa comprensión de que fue alguien, o sea, tiene a su familia, eh, eh, pues estuvo, o sea, es al final otro ser humano como nosotros, y es muy feo que esa empatía poco a poco ya no, pues ya no esté del todo presente.
puede ser como, por ejemplo, la desensibilización de la violencia, que pues ya cada vez como vemos tantas situaciones de ese tipo que ya no nos sorprende, como dijiste tú, que ya casi no, como lo vemos como algo cotidiano y no como algo que pues realmente dañó a la integridad de una persona y la va a afectar o la afectó. Bueno, también en el caso de Leida es importante hacer conciencia en la educación que nos dan desde casa, porque muchas veces no sabemos con qué tipo de gente nos topamos y qué tipo de educación traen desde casa, y por eso también influye mucho en la violencia, en el odio, en la envidia, porque muchos padres eh, ya no se hacen responsables o dejan de lado a sus hijos, y estos mismos hijos ya dicen, pues como no me dice nada, no, pues no me va a regañar, lo hacen. Y por eso también es que en el caso de Leida, como había dicho, hubo un apoyo sobre los padres, y se, o sea, según ahí hubo ayuda, porque también hubo ayuda en los padres de estas dos jóvenes, bueno, adolescentes, y entonces sabemos que también los padres tuvieron que ver, entonces también eso influye que también los padres, la educación que les dieron a sus propias hijas, se está mostrando ahorita, entonces también siento que es algo que viene desde casa, nuestro entorno en el que estamos. También algo importante mencionar es sobre el uso de las redes sociales, ya que mucha gente actualmente sube contenido sobre problemas así graves como el caso de Leida, y esto empieza a sensibilizar al público y ante el dolor ajeno, y esto la sociedad ya cada vez lo está viendo normal y lo toma de, ah, sí, otro caso más, y no lo toman en, en cuenta, y ya no le dan esa importancia como seres humanos que somos. Entonces, por eso muchas veces estos casos ya se dan normalmente y ya la gente tampoco hace caso a esto, ya hace caso omiso. Y sí, o sea, el tema de las redes sociales también influye, porque ahí también se sube lo que es el bullying, el acoso, también el que sufría Leida a través de sus amigas. Y es un caso que realmente uno tiene que hacer conciencia sobre el uso y en la forma en que nosotros como ciudadanía nos hacemos responsable de nuestro entorno en el que estamos. Bueno, siento que es importante no minimizar este tipo de leyes, ya que las sanciones que se dan en estos casos no son muy graves, y por lo que hacen estos tipos de adolescentes, por lo que hicieron, es de importancia hacerle una sanción más grave a estas jóvenes, y no está de, ay, no más porque son menores de edad, tenemos que darles menos años, sino que es saber utilizar estas leyes en contra de estas acciones que se están causando en la actualidad. La ley Valeria es una ley que se creó para pues evitar como que el acoso en línea pues exceda como esos parámetros en línea y llegue a tener consecuencias más graves. Y se creó porque una maestra durante 4 años recibió acoso por parte de un alumno. Aunque esta ley se llama Ley Valeria, puede aplicarse para cualquier persona que esté en ese tipo de situación de acoso y no necesariamente es solo para mujeres. Bueno, hablando acerca de la ley Valeria, como sabemos, la ley Valeria busca que los delitos, especialmente el feminicidio y el abuso sexual,
pues no prescriban y que el agresor no tenga beneficios de libertad condicional o libertad anticipada. Técnicamente, pues sería muy lógico que el hecho de que esté una ley y no se cumpla como tal, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ¿de qué trata? ¿De premiarlos por su buena conducta únicamente para que así salgan 20 años libres antes de lo que dicta su sentencia? Pues creo que me parece muy incoherente. Lo que busca la ley Valeria justamente es que su sentencia se cumpla año por año y que realmente paguen por lo que están haciendo. Además, también el actuar antes de para que no, hasta que ya pasa un accidente o hasta que ya la persona cometa el delito, pues reaccionar, porque pues al final de cuentas, pues a lo mejor acoso viene de la palabra de que si te tocó, te violentó o X y razón, pero si las pruebas que tú presentas no cuentan como acoso, pues entonces pues va a estar pues mal planteada porque entonces no estará actuando antes de que le llegue a pasar algo a una persona. Bueno, esta ley de Valeria siento que también debería de ejercerse más en el caso de Leida, porque a los meses le llegó el video a la mamá de Leida, entonces también es como acoso hacia su mamá. Y en el caso del feminicidio que se ejerció hacia Leida, también en México ya últimamente dan por hecho de que de ya no tomar en serio estos casos y los dan de ¿cómo los puede? O sea, ya no los toman en serio y los ya no ya no hacen justicia a través de estas leyes que van surgiendo en estos años y finalmente uno como en la sociedad ya también ya no tenemos esta seguridad porque ya los asesinos o los que hacen este tipo de situaciones ya tienen esa como lado de la justicia porque al final les dan pocas sanciones y, y por eso siguen surgiendo este tipo de casos. Aparte el feminicidio es como de que le echan siempre la culpa a la mujer y como dicen, siempre uno trata de ocultar esas ese tipo de casos porque siempre estamos de que qué dirán, el qué pasa. Yo siento que igual hablando de esto y sobre el caso de Leila, también lo que hubo mucho aparte de, pues de todo lo que pasó, fue también el cómo las personas que no tenían tanta empatía hacia, pues toda esta situación, también, bueno, se hubo acoso por el internet porque muchos decían que eso bueno, que le había pasado por confiar, cuando pues obviamente es pues algo muy común el confiar en alguien que tú piensas que es tu amiga, ¿no? Es parte de, pues, de ese círculo social que tienes y no me parece, pues, justo que se le recrimine por eso cuando al final, pues, todos pudimos haber pasado por eso, porque al final tenemos esa confianza con nuestras amistades. Además, como por qué con esas actitudes romperías esa confianza que te dio una persona desde el inicio. Igual yo siento que ahorita que estamos hablando sobre la ley Valeria, la mamá de Leila también quiere implementar una ley Leila para todo esto que pasa, aparte de del acoso y todo eso, como también el cómo a los menores no se les, pues,
se les toma esa como o sea, no, se les toma como si fueran inmaduros cuando sus acciones son maduras y son acciones que pues son conscientes de ello. Y más que nada también por el video que se mostró bueno, el video que grabaron ellas, que se muestra cómo lo hacen con esa intención e incluso se burlan antes de hacerlo. Entonces yo creo que la ley Leila también sería bueno implementarla para pues los menores de edad que hacen todo este tipo de cosas, ¿Qué pasó? porque al final, aunque las leyes digan las personas de autoridad digan que no fueron conscientes, yo siento que al tener esa prueba muy grande que es el video, pues se debió de haber hecho algo más. Justamente como dice Astrid, o sea, si grabaron el asesinato, donde se puede ver obviamente cómo ellas disfrutan, e incluso parece como un acto de humillación hacia la víctima, eh, ¿cómo es que no se dan cuenta que eso ya es una actitud de un infante o un niño o un menor de edad? O sea, técnicamente esa ya es una actitud más de un feminicidio adulto. Técnicamente la ley se hace ciega o porque tiene que ignorar este tipo de conductas solo porque los agresores son menores de edad. O sea, creo que es muy incongruente y es, o sea, muy irónico. O sea, entonces, ¿de qué trata esto? O sea, ¿cómo es que tú puedes decir que, no sé, o sea, que no es culpable al tener las pruebas ahí? O sea, tienen el video, tienen el cómo lo hicieron y el hecho de cómo incluso se quisieron deshacer del cuerpo. O sea, ¿cómo no toman en cuenta eso y no les dan el castigo que estas menores de edad deberían tener solo por el simple hecho de ser menores de edad? También es importante también lo que mencionó Nat, de que ocultaron el cuerpo, porque pues finalmente ellas sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, justo por eso ocultaron el cuerpo y pues lo tuvieron en un patio y cubrieron el cuerpo de Leila con cal. O sea, finalmente ellas sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y querían pues finalmente que no se supiera eso. Sí, justamente como dice Kenia, técnicamente lo que, o sea, en mi punto de vista siento que está mal estipuladas estas leyes, ya que el hecho de que ellas estén conscientes de lo que están haciendo, pues hace que la ley no, pues sí, o sea, técnicamente es como si o sea, tuvieran como más ganas de hacer esto, ¿sabes? O sea, porque saben que al final no van a recibir un castigo como lo haría una persona de 20 años, 40 años, ¿sabes? Además, el hecho de ser menor de edad no les da derecho el hacer esas acciones, porque pues básicamente ya no son... Una persona que ya tiene conciencia y sabe lo que está haciendo ya no es menor de edad. Aunque en la ley esté estipulada hasta los 18, pues ya no debería ser considerada menor de edad. La verdad. Yo siento que también lo que dices es más como, o sea, tipo, el cómo también en la familia, porque al enterrar el cuerpo ahí en ese lugar donde pues obviamente pues la mamá, por ejemplo, pasaba o la familia, también son cómplices de eso y cómo es que, o sea, aunque sean cómplices, no, tampoco se les dio, y son mayores de edad, tampoco se les dio ningún, em, o sea, como que tampoco se hizo justicia en esa parte, porque es como, pues, digamos, de las menores de edad por la ley, ¿no? Es como de, bueno, o sea, aunque estamos molestos por eso, es como de, pues, ahí dice la ley, o sea, ahí se podían medio justificar, cuando obviamente no es justificable, pero de los padres que fueron cómplices y aún así los dejaron ir y no les dijeron nada o no les hicieron nada para, pues, demostrar que eran cómplices, como que eso tampoco estuvo bien. Como dice Astrid, tampoco las autoridades se han puesto a investigar
o profundizar en este tema porque tampoco sabemos si los padres de estas jóvenes las ayudaron, porque también a Leida la enterraron en un jardín. Eso, por muy fácil que se vea, también enterrar a alguien y así en un jardín también cuesta porque es un cuerpo, pesa, tampoco creo que ellas hayan cargándola y siento que hubo adultos también cómplices que tampoco se han sabido de estos y que tampoco las autoridades se han puesto a pensar cómo sus padres de familia la están ocultando y que al final de cuentas su mamá de Leida quería respuestas y estos adultos como gente ya con madurez no tampoco se puso a pensar de qué le pasará a la madre, cómo se sentirá, porque ellos también son padres de familia. Y qué tal si ellos les hubiera pasado este tipo de situaciones o casos, ellos sí también deberían de puesto a verse, se habían puesto a pensar qué tipo de situaciones ellos hubieran pasado. Sí, también pues ponerse de parte de los papás, porque yo creo que si a ellos, o sea, si hubiera sido al revés y les hubiera pasado a sus hijos, no hubieran pensado de la misma manera, porque así sea un delito el más pequeño, pues no debería por qué justificarse o no tomarle la importancia que debería, ¿no? Justamente tomando lo que dijo Mel, realmente hay muchas inconsistencias en el caso, ya que realmente no se está tomando, o sea, están dejando ir muchísimas pistas que podrían ser cruciales para realmente darle justicia al caso. O sea, es que no cabe en la cabeza cómo es que unas niñas adolescentes puedan mover un cuerpo, o sea, créanme que no, y es también deja mucho que decir sobre los padres de cómo es que educan o cómo es que no están al pendiente de realmente de sus hijos y lo que pasa por su cabeza o en su entorno, ¿sabes? O sea, creo que ahí las autoridades tuvieron que haber indagado más para realmente saber qué es lo que realmente llevó a estas adolescentes a cometer tal acto. Igual también de lo que dices, el cómo, o sea, de todo lo que dicen ustedes, de cómo pues un cuerpo obviamente es pesado, cómo es que, o sea, a lo mejor los padres no dijeron así como de, porque, o sea, digamos que lo ocultaron en alguna bolsa o así, ¿no? O sea, ¿cómo no se pueden a pensar de que qué llevas ahí? ¿Por qué está tan pesado? ¿Por qué huele raro? O sea, desde el olor es ya como raro. O incluso especulan, o dice la mamá de Leila, que bueno, el agujero donde la metieron ya estaba, o sea, que los padres ya lo habían preparado. Entonces, desde ahí es como, ¿cómo es posible que incluso, aunque sea tu hijo, pues, o sea, uno no teniendo hijos, pero es como, ¿cómo puede, como dicen, justificarlo, no? Porque al final es un crimen y ha habido muchos casos, porque obviamente es más consciente de los padres, porque ha habido muchos casos en donde incluso las madres o padres que saben que sus hijos están haciendo algo que no, pues lo dicen, ¿no? De que a la policía o avisan, pero es algo como muy fuerte porque incluso hasta la madre de una de ellas hasta se estaba burlando enfrente de pues la madre de Leila sobre lo que estaba pasando. Además, eh, si los papás tuvieron que ver y les ayudaron a esconder el cuerpo y todo eso, porque la ley no cayó sobre ellos, porque ellos ya son mayores de edad, o sea, ellos ya son adultas y ya son personas conscientes y ya les podrían haber puesto la sentencia que pues les debería tocar y pues tampoco veo que como que hagan mucho énfasis en los papás o en tener en cuenta el caso de pues que los papás están también involucrados en el delito que cometieron sus hijas. También, por ejemplo, la crianza que tal vez les dieron de resolver los conflictos de una forma pues violenta tampoco está bien, porque finalmente es algo que tal vez ellas como
veían que en casa tal vez la manera de resolver conflictos era de esa forma o algo así. Entonces también siento que en un entorno de violencia también pues sí causa más violencia y pues llevó a hacerle eso a Leila. Para finalizar sobre este caso, yo siento que hay que reflexionar sobre las leyes que tenemos, el cómo estas leyes no hacen justicia a algunas personas y cómo piensan muchas personas que solo por ser menores de edad no están conscientes de sus acciones y más que nada que tenemos que analizar también todo el entorno por el que pasa todo esto y cómo las amistades también, o sea, no digo que no hay que confiar, pero al final siempre hay que ser precavidos con todo y más que nada si ya había un conflicto desde antes. Entonces yo creo que la reflexión es más sobre la confianza y todo lo que hacemos por todo esto. Bueno, pues también pues finalmente también hay que ponerse a pensar cómo están redactadas las leyes, porque también el cómo están escritas depende mucho de la sentencia que les va a tocar a las demás personas. O sea, eh, a lo mejor podemos decir de que no, pues es que necesitan o deberían de tener, no sé, 20 años en la cárcel o cosas así, pero pues en la ley hay está mal redactada y hay una pequeña fisura que pues, está a favor del criminal o del delito, pues entonces también no de todo sería culpa de las personas, sino también de las autoridades, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues las personas son conscientes de lo que hacen, sean menores o mayores de edad, porque em, cada quien va formando su conciencia a lo largo de su vida y pues tanto como la familia como la sociedad tiene en parte la culpa porque pues ahí vamos creciendo y pues ahí nos vamos educando tanto como de lo que vemos como de lo que aprendemos en casa. Justamente yo quiero concluir con que realmente a mí me parece muy triste el hecho de que el caso quede de esta manera y que realmente no se haya dado como una justicia para la familia de Leila. Realmente yo siento que hay muchísimas inconsistencias, muchos puntos que dejaron ir y el hecho de que la ley simplemente les dé menos de 3 años ay, en un reclusorio, me parece muy, muy tonto. O sea, creo que es muy, muy ilógico porque al final creo que cometieron un acto del que pues realmente no, no se lleva la justicia como tal, ¿sabes? De lo que le hicieron a esta adolescente. A mi parecer, las leyes no están bien estipuladas. Como dice Fer, creo que la, ciertas personas o menores ya son muy conscientes de lo que hacen a temprana edad, porque desde muy pequeños se les va inculcando qué está bien hacer y qué es lo que está mal hacer, ¿sabes? Y yo creo que estas adolescentes estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo y justamente por el hecho de que tengamos estas leyes donde ellos no salen realmente perjudicados por sus acciones simplemente por el hecho de ser menores de edad, creo que deja mucho que decir de nuestro país y de nuestras leyes estipuladas. Bueno, yo por último, tenemos que hacer como conciencia en no normalizar este tipo de situaciones en nuestra sociedad, ya que no sabemos en nuestro entorno social a quién confiamos, tanto nuestra vida como en amistades y todo lo que tenga que ver. En México, como decíamos, no, ya no es estricto en ese tipo de situaciones en que un feminicida o este tipo de adolescentes ya no tienen conciencia de sus propios autos y al final de cuentas
cada vez México ya no siente este tipo de empatía hacia su sociedad, ya no sabe cómo organizar este tipo de leyes y cómo les puede afectar a la familia de Leida. Entonces siento que al final de cuentas uno ya no sabe cómo, como sociedad ya no sabe reaccionar a este tipo de situaciones. Y sí es primordial hacer conciencia en cada adolescente, porque según es inmaduro y que no sabe lo que hace. Y no, al contrario, un adolescente también ya tiene conciencia de sus propios actos que hace. Entonces, eso sería como algo que ya no está muy bien. México, como decía Natalia, ya cada vez está empeorando en tanto inseguridad, y eso sería todo. Pues para finalizar, también creo que, pues sí, en este caso, la implementación tanto de la ley Leila como de la ley Valeria, pues considero que está bien, aunque de cierto modo, pues ya, aunque la sentencia ya fue dictada para ambas, pues feminicidas, tal vez en próximos casos, de cierto modo, tal vez podría aplicarse ambas leyes para evitar que los casos posteriores queden pues solamente como un caso más o archivados y simplemente como pues en México no se acostumbra la verdad a que las personas que cometen los actos pues tengan como la sentencia que realmente merecen. Tal vez podría ser como una pequeña esperanza de tener aunque sea un poco de avance y pues no permitir que otros casos queden pues impunes, sin resolverse y que realmente las personas allegadas a la víctima puedan pues sentirse más en paz y Archivo criminal. que no tengan como ese pendiente de que pues si pasa algo así no tengan la justicia que quieren. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue